¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir nuevamente con nosotros esta mesa de conversación, de análisis, que es el Cita Regional de Quinta Visión. Y hoy ya con ambiente festivalero, claro, porque cuando nos estamos reuniendo para sostener esta conversación, estamos casi iniciando el Festival de la Canción de Viña del Mar en su 57ª versión. Y por supuesto que también con algunas novedades, porque cuando usted tenga la oportunidad de ver durante la semana este programa, ya va a haber festival, pero también puede que hayan otras novedades. Y es por eso que primero quiero saludar a quienes me acompañan en esta mesa en un día que ha sido muy, pero muy complicado por esto del tráfico. ¿Para qué le digo cómo está la situación en Viña del Mar? Por el tema de las marejadas y muchas otras circunstancias. Pero, como ocurre habitualmente, en Quinta Visión estamos con este Cita Regional. Y agradecemos en primera instancia a quien vamos a saludar, por lo menos en este programa, como gobernador provincial de Marga Marga. ¿Cómo está, gobernador Gianni Rivera? Gusto de saludarlo. No, Bernardo, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y cumpliendo mi función de gobernador y también hablando de los temas de la región. Pero a lo mejor quienes nos vean, gobernador, quienes lo vean, ahora lo van a ver como gobernador, pero en otros programas, en los próximos días lo van a ver como ex gobernador y precandidato. Depende del día que nos vean, pero además nuestros cargos son de exclusividad de confianza del presidente, entonces de este momento uno puede ser cambiado y removido el cargo. Yo por el momento hasta el día de hoy soy gobernador, el día lunes a lo mejor las cosas pueden cambiar. Pero por lo menos la decisión, si la toma, la tomó usted. No, yo tengo una decisión ya tomada, la tengo tomada y se la voy a comunicar al intendente el día lunes. Bueno, entonces ahora lo saludo como gobernador. Así es. Y para la próxima semana lo saludo como ex gobernador. O a lo mejor el intendente que decidí mantenerme en el cargo. En una de esas, vamos a ver qué pasa. Bien, pues gracias, gobernador. Percy Marín, mucho que hablar por el tema del informe de la Contraloría, consejero regional de RN. ¿Cómo está? Gusto de saludar. Muy bien. ¿Le costó llegar por esto del tráfico? Qué manera de ver atochamiento. Por supuesto, sí, muy difícil poder entrar acá a la zona. Hay un tráfico muy pesado. Y además nuestro amigo Percy Marín, él maneja su auto, no tiene Pero conductor, mucho más complicado poder andar. No, pero tiene un GPS que lo manda bastante al lado, lo va guiando bastante. ¿No es cierto? Ese GPS. No sé, yo sé el tema del GPS nomás. Es invaluable ese GPS. Gracias por estar acá, Percy. No, siempre un agrado con este panel también. Él llegó caminando, llegó incluso minutos antes de la hora porque dijo, yo sé lo que pasa con los tacos, soy viñamarino, y la verdad que a mí me molesta la situación porque al final esto nos complica a muchos viñamarinos. Víctor Fuentes, ¿cómo está? Aunque hoy desempeñándose como delegado municipal del barrio Almendral en Valparaíso. Bueno, efectivamente dejé la micro estacionada ya. También saludarlo a todos. Don Gianni, efectivamente, si renuncia, no va a hacer a los Riquelme, lo va a hacer con dignidad, como corresponde en este país. Y bueno, esperemos que tengamos algo entretenido y que deje a la opinión pública elementos importantes para el análisis semanal. Bien, pues ahí están nuestros invitados en esta cita regional de hoy. Antes de comenzar a conversar sobre los temas que tenemos sobre la mesa, le invitamos a un pequeño balance, un análisis de lo que fueron algunos de los principales temas ocurridos durante las últimas horas. Faltas de rendiciones, carencia de documentación o sobrevaloración de costos por cerca de 2.000 millones, dinero que corresponde a la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, encontró investigación de Contraloría recursos entregados por Cernatur. El director de la División de Administración de la Presidencia, señor Cristian Riquelme, ha tomado la decisión de renunciar a su cargo. Con estas palabras, el ministro del Interior, Jorge Burgos, terminaba así con días de tensión y especulaciones sobre la permanencia de Riquelme en la moneda. Están equivocados cuando siguen buscando debajo de las piedras para encontrar más políticos corruptos. Con todas sus limitaciones, la política chilena no es corrupta y los que se dedican a ella entraron a esta profesión para servir y no para servirse, señaló el agente chileno de La Haya, José Miguel Insulza. Sebastián Piñera señaló que si las próximas candidaturas fueran un partido de fútbol entre Ricardo Lagos, también expresidente de la República, y él, no será una pichanga, sería un clásico con público, pero que hoy día no he tomado mi decisión. Oye, dentro de esa entrevista además Sebastián Piñera señaló que a él su familia no le falló. La verdad que causó bastante polémica. Y vamos a hablar de estos y otros temas más, tema de las marejadas también, hay bastante complicación en las últimas horas con esto, las marejadas, y seguimos insistiendo, se dan los avisos, se pide prevenir y muchas veces la gente no hace caso. Bien, vamos de inmediato entonces a conversar sobre el primer tema, pues Percy, porque creo que es importante ya que tenemos gente de la región, voces regionales, analizar esto del informe de la Contraloría, porque sin duda es preocupante. ¿Y por qué comienzo con usted, Percy Marín? Porque usted es consejero regional y nuevamente el informe
señala de que los entes fiscalizadores por parte del gobierno regional, en este caso del CORE, no estuvieron de acuerdo a cómo tendrían que haber funcionado en rendición de cuentas y otras cosas más. ¿Qué le parece a usted? Me parece mal, obviamente, y una precisión. Son los organismos de control, de gestión y fiscalización del gobierno regional los que fallan. No es, generalmente se comete la equivocación de erradicar esta responsabilidad en el CORE, pero el Consejo Regional es una parte del gobierno regional. El gobierno regional solo voy a interrumpirlo, pero estos son fondos del FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y que nosotros tenemos el deber de fiscalización. Exacto. Así es. Entonces nosotros manifestamos la voluntad política de aprobar estos recursos para que vayan en una línea determinada. En este caso, a través de un convenio con Cernatur, para que este ente realice actividades que sean en orden al turismo, que sean actividades propias del turismo. Fíjate que muchos CORES han coincidido conmigo de que hace un tiempo, hasta ahora, se han venido probando estos fondos para que Cernatur discrecionalmente o concursablemente los distribuya, pero en actividades que, principalmente quiero decirlo a título muy personal, no iban en una línea muy enfocada a lo que dice relación con el turismo. Habían festivales, de repente habían actividades que no tenían nada que ver con el turismo, sin embargo, el Cernatur los destinaba ahí, y nosotros pedíamos explicaciones. Nosotros no podemos citar ni siquiera a los secretarios regionales ministeriales, no podemos citar a los jefes de servicio. Prácticamente cuando hacemos una actividad de fiscalización, estamos a la espera de la buena voluntad de los servicios públicos que concurran a esta comisión, pero no tenemos ninguna facultad. Y ahí nuevamente mi crítica al Parlamento, que evacuaron una mala ley donde se preocuparon de dejar lo más alejadamente posible a los consejeros regionales de una posible candidatura a diputado, más que del dar facultades reales de fiscalización o facultades reales de administración quizás de los recursos que manejamos en la región. Ya vamos a hablar de eso, muchos CORES hicieron la denuncia, se hizo la denuncia en los plenos respecto de estos temas. Recordemos que el mismo consejero Roy Creighton hizo la denuncia pública respecto a lo que pasaba en Quintero Puchuncaví. Es que claro, todo surge por eso, por levantemos Quintero Puchuncaví después del derrame de petróleo de septiembre, ¿no es cierto?, del año 2014, ahí surge la situación. Exactamente, pero era mucho más que eso. También hubo mucho ruido también cuando en el tiempo del intendente Celis se habló del Dakar, por ejemplo. El ATP de Viña también fue. El ATP de Viña también. Que los consejeros regionales, una parte importante, no estábamos de acuerdo con esa idea. Sin embargo, el intendente de la época nos pidió respaldo a esta iniciativa, que iba a ser una buena iniciativa para la región, que iba a traer recursos para la región, y en ese sentido muchos de nosotros estuvimos a favor de ella. Pero ahora, como se implementó, estamos viendo que la Contraloría nos está mostrando que se había hecho pero muy mal. Bien, gracias, Perciamos a seguir conversando sobre este tema con usted, gobernador. Este caso se da y corresponde quizás y lo que mucho preocupa, porque nuevamente en un nuevo gobierno regional, un nuevo periodo de gobierno regional, bajo otro mandato de gobierno central, surge un tema relacionado con recursos. Anteriormente, en los últimos, ¿no es cierto?, gobiernos regionales, periodos siempre ha habido. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Le parece bien cómo ha actuado el intendente Aldoney? Y se lo pregunto porque él dijo, en cierto modo, una vez que tengamos ya el informe completo, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, qué sanciones vamos a tomar. Sin embargo, en las últimas horas le pidió la renuncia al Ceremi de Deportes porque aparece involucrado dentro del informe, como que él solicitó a Cernatur que se otorgaran directamente a una ONG de Quintero recursos para una cierta actividad. Primero quiero destacar el informe de la Contraloría. Yo creo que es bueno saber las cosas que han ocurrido. Creo que es importante que la Contraloría se exprese con todo su rigor de las cosas que están ocurriendo. No hay nada que pueda quedar oculto. Y hay que reconocer además cuando se cometen errores. Y ahí el intendente Aldoney ha sido meridianamente claro en no aceptar ningún tipo de error. Porque la ciudadanía nos demanda, en base a todo lo que ha ocurrido, que no tengamos episodios como los anteriores. Por eso es vergonzoso lo que ocurre en este caso. Por eso yo les quiero decir que el intendente Aldoney lo que ha decidido en el caso del Ceremi de Deportes le ha dicho, mira, aquí hay una duda en base a lo que hace la Contraloría y la mejor defensa que puede hacer el Ceremi
es dar un paso al costado para que se defienda como corresponde, sin hacer un juicio de valor, si es culpable o no, eso no nos corresponde a nosotros, y lo saca para que se pueda defender y el gobierno pueda seguir haciendo su función, porque además es incómodo tener que estar respondiendo por algo que ocurrió en base a una anomalía. Acá los recursos públicos hay que cuidarlos, y por lo mismo, como hay que cuidarlos, lo que tenemos que hacer nosotros es, cuando existe una situación como esta, denunciarla y sacarla de lado. Ahora, disculpe, esto no fue en el periodo del intendente Aldoney, fue en el periodo anterior de Ricardo Bravo. Esto no fue en el periodo de la actual directora, ¿no es cierto?, de Senatur, Catrina Sanguinetti, sino que fue en el periodo de la directora Arauz. O sea, y ya ni Ricardo Bravo ni la directora Arauz o exdirectora están en el gobierno. O sea, ¿eso quiere decir que hay responsabilidades en esos personeros? Y las responsabilidades políticas son inherentes a los cargos que uno tiene. Y obviamente tienen responsabilidades políticas. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Pero además yo quiero decir algo. No me cabe la menor duda que el intendente Bravo no tiene ninguna responsabilidad desde el punto de vista que se haya dado un peso para la casa. Estamos seguros, estoy confiado en que eso no es así. Pero sí hay una responsabilidad política porque ocurrió, y en la línea de mando uno siempre es responsable también de lo que ocurre en su oficina, pues. O sea, aquí no puede ser que nunca existen responsables. Pero aquí también se da una situación, porque como dice el informe, en este caso el Ceremi de Deportes se solicitó, de alguna forma influyó para que se traspasara un fondo de manera directa. No puede ser que haya ocurrido lo mismo, porque en su momento recuerdo, Buenao, que se señaló que aquí se hizo por licitación directa, sobre todo esta empresa, ¿no es cierto?, no, de Quintero, sí, donde había una militante del Partido Socialista que tenía, ¿no es cierto?, o que era parte importante de esta organización que de alguna forma guió lo que era este programa de Quintero Puchuncaví, porque todo comienza por eso, porque lo otro, lo del Dakar y lo otro que indica la Contraloría, es una situación que se suma a lo que en su momento se pidió. Que apareció a propósito de la investigación. Exacto. Que estaba haciendo. Efectivamente, pero es de justicia decir algo. El informe de la Contraloría, que es sumamente duro, dice que el Ceremi tuvo una función especial, pero no he leído en ninguna parte del informe el descargo del Ceremi. Y yo creo que es importante también escuchar la visión o la excusa que tiene él para hablar de este tema, porque a lo mejor imaginemos que a lo mejor impidió por ley de lobby todas estas reuniones, o que hay documentos que respalden la gestión. Por eso creo que es importante escuchar esa versión, y de esa manera, como tiene una expresión grave, lo que tiene que hacer el Ceremi o el ex Ceremi de Deportes es defenderse como corresponde en base al Estado de Derecho, pero lo mejor que puede haber hecho el intendente es haber separado del cargo, porque no damos señal de defensas corporativas. Si lo que la gente nos reclama a nosotros son las defensas corporativas, la gente quiere que los ciudadanos sean iguales en todo sentido. Entonces, los que quieran tener un problema, los que tienen un problema judicial, defiéndanse como corresponde, sin ocupar ni un minuto de su tiempo. Víctor Fuentes. Bueno, el tema complicado porque nuevamente está este manto de dudas sobre el gobierno regional. Mira, es complicado, pero lo mejor de todo es que estas cosas salgan a la luz. También hay que hacer una distinción. No conocemos el informe completo, pero a veces la Contraloría va sobre temas de forma, que por ejemplo no se podía financiar eso y no significa que se robaron la plata, aunque esté mal, y la otra que la plata derechamente no hayan respaldos que correspondan. Perdón, dentro del tema de este Quintero Puchuncaví, la Contraloría habla en el informe de sobrevaloración de recursos. Por ejemplo, que cierta persona se pedía tanto por esta organización y no sé, colocaba tanta cantidad, sin embargo, quienes aparecían como contratados cobraban tanto, pero se facturaba por el doble o más cantidad. El medio pollo. Sobrevaloración de... Pero por supuesto. Es interesante que este error de la Contraloría, porque antes la Contraloría nunca se había pronunciado sobre estas sobrevaloraciones de los precios. Es verdad. Y yo creo que eso habla muy bien del trabajo que hace la Contraloría, porque es bueno saber qué ocurre, cuál es el detalle completo, qué ocurrió por completo en la investigación. Tienes toda la razón. Bueno, por eso que señalo que es importante primero saberlo, porque son cosas que tienen matices, pero lo que más importante, yo me alegro por la decisión del intendente Aldoney, pero ojalá esto sea un estándar. Porque si el intendente anterior, Ricardo Bravo, hubiera tenido el mismo estándar, la directora de Senatur no hubiera durado tanto. La verdad, yo te digo, yo veía a ese ser humano y daba pena, porque de repente yo sentía que era un zombie que caminaba por el gobierno regional, no sé, tú Percy estás más cerca ahí, pero ojalá que esto lo mantengamos, porque después a futuro no vaya a ser que haya un personaje que tenga mejor anclaje, mejor peso político, más amistades, y estemos dando otro discurso. Porque, es más, y me voy a adelantar al próximo, si el intendente Aldoney se usara el criterio de él, el señor Riquelme no hubiera durado lo que duró. Y así de claro, porque el señor Riquelme... El ex administrador de la moneda. Exactamente.
En segundo orden, me parece bien que un Ceremi también se defienda, pero también hay que tener cuidado. No basta que una persona diga que alguien está metido, porque por eso yo el día de mañana voy y digo, están todos los Ceremis metidos, sáquenlo a todos. No, yo creo que tiene que haber algo un poquito más de fondo. Pero esperemos que él tenga su derecho a la legítima defensa. Ahora, perdón, nosotros no estamos hablando en torno a su puesto. El nombre del Ceremi de Deporte o ex Ceremi de Deporte que renunció a las últimas horas aparece en el informe de la Contraloría. Así es. ¿Es verdad? Bueno, por supuesto. Que no era solamente que una acusación, ¿no? Porque si alguien te acusa, eso es lo que quiere decir. Y finalmente yo también un tema, creo que es importante. Aquí pasó rápido la renuncia del tema del Ceremi de Transporte. Otro tema también. Él hizo una denuncia, yo lo vi por Twitter por lo menos. Dijo que lo sacan porque no, por un tema de presiones para la planta de revisión técnica. A mí me parece algo bastante grave y creo que ha pasado bastante por debajo. Yo creo que merece también que ojalá el intendente y toda la gente le preste la debida atención y no estemos 4, 6, 8 meses después en este mismo programa hablando de esto. Si este es el minuto para investigar, aprovechémoslo. Porque una cosa es que la Contraloría se pronuncia sobre cómo se hacen el tema administrativo, básicamente, de la plata del gobierno regional, pero también aquí en tema de justicia. Sería bueno también ver un poquito más de iniciativa y no mirar para el lado. Ahora, si el Ceremi dijo algo falso, bueno, tendría que hacer el ex Ceremi. De hecho, tengo que ser muy franco, yo venía llegando de vacaciones, no estaba acá, y leí la noticia. Y incluso me llamó la atención porque respondió a través de un medio escrito el intendente Aldoney. Y dijo que por una carta que salió, una carta que se habría hecho pública, esas cosas que pasan de repente en el gobierno regional, que hay cosas que él pasan, claro. Él la filtró. Sí, no, pero por eso, que se filtran cosas y sobre todo algunos medios, ¿no es cierto?, de poca credibilidad, y me responsabilizo por lo que digo, pero medios de poca credibilidad que salen por internet. Y resulta que eso le molestó al intendente porque las cartas privadas dicen que eran privadas y que él, si había que llevar a la justicia, el momento de hacer la denuncia había que hacerle a la justicia. No, pero yo le puedo decir que a mí me tocó ese día, en función de intendente subrogante, comunicar la salida del Ceremi. A ver, hagamos un paréntesis y cuéntenos entonces, ya que no está haciendo ninguna incidencia, sino que está contando con la verdad y transparencia. Cuéntanos. O sea, el intendente Aldoney, que se encontraba en Isla de Pascua, y por encontrarse en un territorio insular, no podía estar cumpliendo su función como intendente territorial acá, me tocó reemplazarlo. Y el intendente se comunica con el Ceremi Canovio y le pide su renuncia el día viernes. ¿Por qué le pide la renuncia? Bueno, ¿y por qué le pide la renuncia? Porque en el tema de las plantas de revisión técnica, que es un tema que yo no manejo, pero en base a lo que se me informa y en base a los estudios, hubo una licitación. Esa licitación se adjudicó y el Ministerio la ratificó en Santiago. Una persona reclamaron y el Ministerio la volvió a ratificar. Y le dicen al Ceremi, proceda a adjudicar. Y el Ceremi se negó. Estas personas recurrieron a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones dice, adjudiquen. La Corte Suprema dice, adjudiquen. Y para finalizar, la Contraloría emite un informe en el cual dice que el Ceremi debe adjudicar la licitación que él hizo. Entonces, el Ceremi no lo hizo y el intendente, entendiendo que el Ceremi que había dicho, yo tengo una idea diferente a la licitación, muy bien, pero recurrimos a la Contraloría y la Contraloría dijo algo, o sea, el Ceremi, su tesis se le cayó, y era lo lógico que era un paso al costado porque su tesis se había perdido. Perdón, que fue contrario a lo que pasó con Avenida España, donde se adjudicó antes que la Contraloría emitiera el informe que dijera, ojo, aquí hay problema, no se debió haber adjudicado. Bueno, en ese caso, el intendente Aldoney entendió que cuando uno tiene una posición y la defiende, uno la puede defender hasta que la Contraloría diga lo contrario. Y aquí la Contraloría dijo lo contrario y era procedente terminar con la función del Ceremi Canovio. Y ahí el intendente Aldoney también mostró un liderazgo. Yo quiero reconocer y recalcar el liderazgo que ha tenido en esta materia, porque ha tomado decisiones complejas. Algunos reclamaron que no hicieran los cambios de llegada. Pero bueno, cada uno toma el momento de Perdón, con la presión que ha tenido los partidos, porque sí, yo tengo muy buena información. Les voy a contar que tengo muy buena información que lo de la renuncia del Ceremi de Deportes se filtró de parte del PPD al medio de comunicación donde salió. Y de ahí vienen los contactos y en este caso el tiene que oficializarlo. O sea, la presión de los partidos es fuerte. Yo no cuestiono el liderazgo o no del intendente Aldoney. Lo que yo digo es que si después que viene un ex Ceremi y da a conocer esto, ¿que se investigue? Claro, porque se investiga, porque
la Corte de Apelación, la Corte Superior y la Contraloría pueden hablar respecto al acto administrativo. Pero Víctor, ¿sabes qué? Ahí están los tribunales de justicia. O que lo Y ahí yo creo que el ex Eso es lo Ceremi, que voy. exacto, yo creo que ahí el ex Ceremi Canovio tiene que ser lo suficientemente fuerte para decir, estos son los antecedentes que tengo, estos son los papeles, va y pide investigar, aclarar a los tribunales de justicia. Yo tengo un gran aprecio al Ceremi Canovio, trabajamos juntos, o sea, fue Ceremi, fui gobernador, pero no, eso, su molestia no le da para que haya filtrado la carta que le envía privada al intendente. Eso no corresponde. Bueno, Imperfecto. no habla muy bien Por de... sus actos los conoceréis. Nos quedan pocos minutos para terminar este primer bloque, interesante primer bloque, analizando la No, realidad. sin duda. Y mira, tomo un poco lo que señalaba Yanni, en el sentido de que la Contraloría hoy día establece criterios respecto a la valoración de las obras o la sobrevaloración de estas. Y qué importante eso, porque nosotros en el CORE hemos dado una pelea tremenda. Es más, nosotros de repente hablamos que nos llegan proyectos que son inmensamente caros. Y tú esos mismos proyectos, tú los ves, por ejemplo, en otras regiones, y esos proyectos pueden costar la mitad. Entonces, cuando esos proyectos están el doble más caros, ¿qué facultad tiene un CORE para decir, no, yo no apruebo esto? Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque ya vienen con la recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto es justificable el monto que tiene asignado a esa obra. Y muchas veces nos ha tocado ver en terreno de que esas obras no valen el costo que realmente se le justifica a través de la licitación. Sí, pero el CORE puede pararse. ¿Recuerda usted lo que pasó con aquellos recursos que se pedían para proyectos de hospitales donde venía todo ok? Y en la sesión el CORE dijo, incluso muchos CORES de la nueva mayoría dijeron no, y ahí Sí, se formó una pero complicación. recuerda lo que nos pasó con las escuelas, que nosotros nos ponían la pistola al pecho, nos decían, mire, si ustedes no aprueban este proyecto, los niños en marzo no van a poder entrar a clase. Entonces, un muro que nos costaba 500 millones de pesos, Sí, pero, un muro Percy, de una escuela de 3.000. Es que, perdóname, pero yo creo que eso es justamente lo que separa de un político de otro. A veces hay que tomar medidas que son tremendamente impopulares. Yo lo entiendo, no es fácil. Pero hay que hacerlo, sí. No, sin lugar a dudas. pero hay que hacerlo, porque si tú me dices, oye, es que siempre te van a estar presionando, lo hicieron con los estadios, lo hicieron con esto, lo van a hacer con otro. Está bien, uno juega un rol que quiere sacar las cosas rápido. Yo estoy inclusive suponiendo que no hay ninguna mala intención. Pero si uno considera que hay un sobreprecio excesivo, no estoy hablando de un 2%, 5%, sino algo que está al doble, yo creo que en un minuto uno tiene que tener esa capacidad de decir que no, porque si no, si estamos para ser simplemente los aduladores de siempre, sorry, mejor no estar. Yo lo he visto, ustedes conozco a hartos CORES, me merecen el mayor respeto y de hecho, bueno, cuando a mí me invitaban y yo iba a todas las sesiones, no era muy agradable, nos daban bastante duro, pero el tema... Pero eran algunos Le dieron tan valientes duro que quedó delgado usted, ¿eh? De hecho me hicieron bajar de peso. Exacto, mire cómo No, quedó, yo de lo creo duro que que quedó. eso es lo que justamente la ciudadanía espera que la persona elegida por un cargo popular, sea el que sea, no sea simplemente un buzón, un yes No, por man supuesto. por miedo a perder un par de votos. Pero por supuesto, y eso hay que hacerlo y no ha costado. Y hoy día, mire, yo tengo una alta valoración por el intendente Aldoney, que lo conozco de mucho tiempo, además el libachino. En 30 segundos, ¿es buena la relación? Porque he tenido también, para ir aclarando algunos comentarios que me han llegado, que no es muy buena la relación de repente con el intendente entre el CORE en general y... Yo creo que hay mejor relación de repente con el intendente entre los consejeros de la oposición que de su mismo lote Buen tema ese, ¿eh? político. La verdad, las cosas que a él le ha tocado bastante difícil. Es una persona con mucha experiencia. La verdad es que cuando llegó yo tenía mucha esperanza en que se iban a tomar decisiones un poco más duras, pero lamentablemente siento que el peso, como tú decías, de los partidos políticos respecto del cómo debe ejercer sus funciones el intendente ha sido bastante dura, y el intendente le ha tocado poco juego para poder tomar decisiones que son las que ha ido tomando, pero de manera muy lenta, creo yo. Yo creo que faltó un poquito más de velocidad en toma de decisiones que son importantes para poder avanzar. Hoy día estamos, por ejemplo, con el plan, el plan regulador regional, que si se aprueba la ley en el Congreso va a tener una fuerza vinculante. De eso prácticamente no hemos visto absolutamente nada, porque hay una división que ha estado estancada y lamentablemente no hemos sido nosotros, sino que han sido otros que han pedido vamos a ver cambios el tema, en esa línea. ¿le parece? Porque nos vamos a separar por algunos segundos, vamos a ir a nuestra pausa y vamos a volver. Pero, gobernador, a usted le voy a dejar dada la palabra cuando volvamos para que se refiera a esto, porque sin duda, o sea,
que el intendente, de repente, por lo que dice, ¿no es cierto?, el consejero, tenga mayor complicación de los propios que deberían de apoyarlo. Creo que es para analizarlo, porque yo creo que como región debemos trabajar por la región. Los que somos de la región debemos todos ir por un mismo camino, por el beneficio de nuestra región. Entonces, cuando sale este tipo de cosas, lamentablemente muchas veces surgen algunas pequeñas zancadillas, como se dice en algunos sectores de la población. Nos separamos por un instante y ya volvemos con este Cita Regional a través de Quinta Visión.